Tinta Roja también se complace en contarle a toda nuestra audiencia de que no solamente nos remitimos a repetir noticias de política y todo el cuento, sino que también hay investigación y hay trabajo periodístico juicioso, como ustedes se van a dar cuenta a lo largo de todo este programa, y una de ellas es la controversia que surge a raíz del referendo 970, de un documental que se hace aquí, pues Margie en compañía de Valentina y Gabriela pudieron hacer una investigación bastante juiciosa al respecto y ellas nos tienen la información en esta mañana. Sí, gracias Diego. Como usted lo acaba de decir, con respecto a la problemática que gira en torno a la resolución 970, nosotras hemos hecho un seguimiento, una pequeña investigación a lo que ha sucedido desde el 2010 que sale esta ley hasta la actualidad. Y para esto vamos a hablar un poco de lo que fue la publicación del documental 970 en una versión por YouTube, que tuvo una gran acogida en la población colombiana, generó debate, despertó a la opinión pública y vamos a evocarnos un poco al contexto, Valentina. Así es. Todo se remonta al 15 de mayo del 2012, específicamente al escenario de la sexta cumbre de las Américas realizada en Cartagena, cuando los presidentes de Colombia y Estados Unidos deciden anunciar que desde ese día va a ponerse en marcha el TLC que se ratificó en octubre del 2011. Desde ese instante comienzan a presentarse una serie de consecuencias que derivan en la problemática que Gabriela nos va a especificar y a detallar. Bueno, específicamente después de la firma del TLC, o bueno, durante, digamos, la planeación del TLC, Estados Unidos, en cabeza de su presidente Barack Obama, especifica a Colombia, al presidente Juan Manuel Santos, una exigencia que es justamente la ley o la resolución 970. Esta dice que debe el campesino de cualquier, digamos, tipo de siembra o cualquier agricultor tener, digamos, en sus cultivos semillas certificadas. Dichas semillas certificadas son básicamente semillas transgénicas que empresas internacionales, porque no vamos a decir mentiras en el programa, la mayoría son de empresas transnacionales, internacionales, proveen al producto colombiano. La, digamos, estrategia que usó Estados Unidos para lograr la firma del TLC con Colombia fue justamente abrir nuestras barreras, en el caso, pues digamos, del pensamiento de Juan Manuel Santos, barreras económicas que teníamos con la economía transnacional. Uh-huh. Entonces, digamos que bajo esas solicitudes que hacía Barack Obama para lograr la firma del TLC, no hubo más alternativa que decir que sí, y el campesinado se ve obligado a usar semillas certificadas en sus cultivos, semillas que no pueden ser reutilizadas, que fue lo que el documental mostraba, el documental de Victoria Solano. Uh-huh. Es lo que muestra justamente los campesinos. Los campesinos como cultura, como costumbre, tienen esa manera de sembrar, usan sus mejores cosechas para lograr replicar en cierta forma el trabajo que hicieron en anteriores cosechas. Entonces, bajo esta, digamos, premisa, la ICA, el Instituto Agropecuario Colombiano, exactamente, uh-huh, lo que hizo fue decirles no. O sea, no pueden reutilizar porque eso viola los derechos de autor que la ley 970 buscaba, digamos, para lograr esta resolución. Exacto, esa es la problemática. Uh-huh. ¿Cuáles han sido entonces los avances que ha tenido? Entonces, con respecto a eso, bajo la publicación de una noticia donde el ICA afirmaba que había eliminado y destruido los costales de semillas que ellos consideraban ilegales por el hecho de que no estaba certificada, surge la problemática de que a los campesinos, en el documental 970 se evidencia que a ellos realmente nunca se les hizo una socialización de esa ley que estaba desde el 2010 y que ellos hasta el 2012, que fue cuando fueron a allanarles sus bodegas de semilla, dijeron realmente el ICA a nosotros no nos ha socializado, no nos ha dicho, no nos ha informado, no hay noticias, no hay comunicados sobre esto. Uh-huh. Y bajo eso el documental muestra y prioriza la voz de los campesinos y nosotros nos hemos encargado de realizar un seguimiento a ver si efectivamente el ICA hizo estas socializaciones y evidentemente nos fuimos a la página oficial del ICA desde el 2010 y
evidentemente no se encontró ni siquiera aún está publicada la ley 970 en la página oficial del ICA, está el link, pero uno abre y dice error, no está hábil. Nos fuimos a verificar si en el 2010 la publicaron y nada, en el 2012, que es cuando se empieza a aplicar esta ley, tampoco. Nos fuimos al 2011 menos. En el 2012, que es cuando sale el documental, ellos empiezan a publicar noticias de que de pronto sí estamos haciendo la socialización. Nos vamos a la página del 2013, en las noticias que ellos publican, y empiezan a publicar noticias que evidencian una socialización para esta ley. Pero realmente, antes de entrar a hablar de eso, vamos a hablar de que a raíz de la documental 970 encontramos que hubo un paro campesino, hubo unas protestas, y para eso Valentina nos va a comentar qué fue lo que pasó en ese momento. Así es, pues cuando el documental es asequible a la opinión pública, esta comienza a influir en ella, y sucesos como el paro nacional agrario del 2013, que se caracteriza por un cese de actividades en modo de protesta, comienzan a influir y a presionar a los al ente del gobierno, que en el 5 de septiembre del 2013 dice que va a congelar efectivamente la resolución 970. Luego de esto empiezan, lo que los campesinos exigían en la protesta, en el paro nacional agrario, estaba contemplado en la no aplicación de la resolución 970, nivelar los precios de los fertilizantes y grabar los productos importados. Uh-huh. Bueno, después de esto, del anuncio que se hace de la congelación, paradójicamente el ICA 2 meses después empieza a publicar noticias evidenciando que ahora sí va a ser la socialización, y encontramos noticias aparte, por ejemplo, una en Caracol Radio, donde la señora Ana Luisa Díaz, que es la directora técnica de semillas del ICA, del Instituto Colombiano Agropecuario, afirma que el ICA realmente no ha congelado la resolución 970 y que no lo va a hacer. Y por consiguiente empieza a publicar noticias como para que no empiecen a decirnos ahora que no hemos socializado, y empieza a publicar noticias 2 meses después en las que enfatiza: ICA trabaja en la expedición de la normatividad que regulará la producción y comercialización de semillas. Otra noticia como el ICA continúa su recorrido por el país socializando el proyecto de resolución de semillas. Noticias que dan cuenta que realmente no se cumplió el anuncio del congelamiento. Uh-huh. Entonces ese fue el seguimiento que hicimos. Y aún en la actualidad, congelamiento que hasta el año de hoy se terminaría. Realmente el ICA no ha publicado noticias de esto, no se le ha hecho un seguimiento, las voces de los campesinos han tratado de ser silenciadas. Uh-huh. Victoria Solano actualmente continuó la ampliación de esta problemática con un segundo documental llamado Su Merced, que prioriza y enfatiza las voces de los campesinos uh-huh. respecto a las vivencias que han girado en torno a esta problemática de la resolución 970, y es un documental que hasta el año pasado se logró, estuvo en proyecto, se hizo gracias al apoyo de muchos colombianos quienes aportaron un dinero para que esta documentalista hiciera el documental. ¿Y ya está publicado ese documental de Su Merced? No, el documental Su Merced aún no está en las redes como el 970 en versión YouTube. Pues realmente esas son las preguntas que queremos abordarle a Victoria Solano. Okay. Teníamos la entrevista para hoy, pero hasta el momento no se ha logrado contactarla. Pero bueno. Esperemos que en el transcurso del programa logre contestarnos. Ok, si la llegamos a tener, claro que sí. Bueno, pues esa es la problemática, y muy indignante también, ¿no? Porque cuando uno va a mirar la labor del campesinado colombiano, es algo que va de generación en generación, es un saber cultural bastante rico. E importante. Importante, claro, es la base, una de las bases de la economía más influyentes en Colombia, y que
que, bueno, se les venga a enseñar ahora a los campesinos cómo es que se debe cultivar la papita y les cambien esa semilla que ellos dejaban lo mejor de la cosecha para poder pues Volver a sembrar, y ahora resulta que no, que tienen que comprar la semilla. Bueno, actualmente no sé cómo han avanzado los estudios científicos en cuanto a los alimentos transgénicos, No. qué perjudicaciones pueda tener para la salud. realmente Tienen perjudicaciones bastante, Exacto. bastante altas. La verdad de las cosas es que incluso con la discusión que hubo sobre el glifosato el año pasado y este año, que pues gracias a Dios digamos que pudieron erradicarlo, pero de todas maneras lo reemplazaron por otro, Sí. ¿cómo se llaman? Pesticidas. Pesticidas. Tiene, digamos, implicaciones para las poblaciones campesinas Claro, inmensas, o sea, grandísimas. causa problemas en la salud alarmantes. Las imágenes que uno puede encontrar gracias, digamos, a las consecuencias de estos pesticidas y de los alimentos transgénicos en las poblaciones que no son escuchadas en Colombia son devastadoras, o sea, son Exacto. cosas devastadoras. Bueno, pues esta es la denuncia que nuestro equipo de trabajo hace en esta mañana con relación al ICA, que no ha desempeñado una buena labor de pedagogía, una buena labor de información hacia el campesinado colombiano, que recordemos, tiene derechos como usted y como yo, que tienen derecho a un trabajo libre, que se han visto perjudicados por el Tratado de Libre Comercio, que han venido a imponer normas estadounidenses en el territorio colombiano y bueno, hasta cambiarles las tradiciones culturales de hace años e imponerles un nuevo modo de siembra y una nueva semilla que, como lo dice Gabriela, trae implicaciones a la salud, o sea que ya no estaríamos comiendo tan saludablemente como hace algunos años lo estaríamos haciendo. Usted puede también ver el documental 970 si le interesa a través de la red de YouTube. de YouTube. Allí está También publicado. Hay una página en Facebook llamada Documental 970, Ujú. donde se publica todo. Hay pequeños avances del documental Su Merced, entrevistas a esos 3 personajes campesinos que les comento que salen en ese documental. Si quieren informarse más, ahí Victoria Exacto. Solano en su página publica todo eso y está completamente el seguimiento. Exacto. Muchas gracias a Margie, Valentina y Gabriela por ese